Bien, como les decía, nuestra primera, en el primer módulo, el primer tema dentro de la unidad de nuestra asignatura va a ser el comportamiento emprendedor. Y también, como les había mencionado, el emprendedor es quien va a ser el principal actor o artífice de la formulación y evaluación de los proyectos, ¿sí? Nosotros en esta asignatura vamos a ver un tipo de proyecto, porque hay varios, que es los proyectos de inversión. Hay otros proyectos, por ejemplo, como lo que van a ver en tercer año, que es un proyecto de investigación, eh, y otros proyectos como proyectos sociales, ¿sí? Hay distintos tipos, digamos, nosotros en segundo año, en esta asignatura, vemos la formulación y evaluación de proyectos de inversión concretamente. Entonces, para ver, como, para saber, conocer un poquito más sobre, o antes de conocer cómo evaluar un proyecto, formular un proyecto, me interesa saber que podamos conocer a esta persona que es el emprendedor. ¿Quién es? ¿Por qué llega a emprender? ¿Y por qué a nosotros muchas veces nos cuesta mucho emprender? Y a ver si entendiendo eso, por ahí nos animamos un poquito más y damos un salto más en nuestra, no solamente en nuestra formación, sino también en cambiar una actitud frente a toda la vida, digamos, nuestra vida. Bueno, eh, bien. Como emprendedor, nosotros tenemos un concepto, el concepto como de emprendedor. La mayoría de las bibliografías ustedes la van a encontrar como aquella persona que puede visualizar oportunidades de negocio y que no solamente encuentra oportunidades de negocio, sino que además es capaz de hacer la realidad. O sea, apuesta por ellas y empieza a trabajar con ellas con pequeñas actividades y logra ejecutarlas ejecutarlas a diferencia de otras personas que por ahí se quedan en la idea, simplemente en la idea. Si un emprendedor es aquel que además de entender los negocios o de saber los negocios, además se anima a emprender, o sea, toma el riesgo de poner en funcionamiento todos recursos, tanto humanos, físicos, materiales, financieros y demás, y empieza a dar con, empieza a concretar esa idea y hacerla más práctica, hacerla concreta, la materializa y todas estas cualidades, digamos, la tiene una persona que es el emprendedor. Entonces, aquí la idea es conocer a esta persona primero. Y para ello vamos a remitir algunos antecedentes, ¿sí? O sea, qué es lo que se pensó en algún momento sobre el fenómeno emprendedor, y en algún momento se consideró como una persona con recursos o características extraordinarias, como lo vemos en la presentación. En algún momento al emprendedor lo tuvo como una persona poderosa, con mucho dinero, eh, una persona que busca enriquecerse también, de enriquecimiento ilimitado, una persona muy inteligente, muy creativa. Todas estas fueron características que se le atribuyeron al emprendedor en algún momento de su estudio. Pero hoy, o sea, el enfoque actual del emprendedorismo es eh, más bien un enfoque de una cuestión, o mejor dicho, una característica del emprendedor que la hace no con habilidades distintas, sino con un componente muy diferenciador que es la actitud. O sea, básicamente para emprender uno tiene que tener actitud, ¿sí? Entonces el enfoque actual lo que nos dice es que el emprendedor es esta personita, ¿sí? Que a diferencia de muchas otras se anima a optar por sus sueños, ¿eh? Una persona que puede tener alguna característica de liderazgo, de hecho lo va a necesitar para poder dirigir una empresa, una organización cualquiera, pero básicamente es aquella que se anima y se diferencia del resto porque apuesta por los sueños que tiene. Una persona que está motivada para que pueda, para que lleve a cabo un emprendimiento o un proyecto, ya sea de negocio o lo que fuese. Una persona básicamente con actitud, una persona que cree en sí mismo. Vamos a hablar mucho, vamos a redundar mucho sobre este tema de la creencia en uno mismo. Luego, decimos qué conocimientos debe
uno debe tener para llegar a emprender un negocio. Fíjese, van viendo, en realidad para tener un negocio o emprender algún proyecto de inversión necesitamos una serie infinita por ahí de recursos, que por ejemplo es ser un buen observador, encontrar oportunidades de negocio, ser un buen analista, como está acá, eh, apostar, pero sobre todo acá hay una muy importante que vamos a ver muchas veces, es que el emprendedor es una persona que se arriesga, que toma decisiones, que actúa más que pensar, o sea, piensa pero actúa, hace las dos cosas. Entonces, aquí lo que vamos a plantear, bueno, una persona que lleva a cabo o que dirige a otras personas, que encausa comportamiento humano, una persona que se esfuerza mucho, una persona que persiste, ¿sí? Eso lo habrán escuchado, lo habrán visto en otras asignaturas, cualquier tipo de emprendimiento, lo más posible es que al inicio sea muy diferente de que tenga éxito, sea muy difícil que tenga éxito. Un emprendimiento cualquiera sea, desde el nacimiento va a pasar por las etapas más difíciles y seguramente no va a ganar dinero. Al principio, como muestra este gráfico, al principio las organizaciones siempre tienden a perder, o sea, tienden a pasarlos por los caminos más duros para que en algún momento recién empiece a recuperarse y a tener algún tipo de ganancia, pero al principio todo es negativo, digamos. Entonces, al principio, todo emprendimiento, al ser nuevo, o todo emprendedor se va a equivocar, no hay forma que no se equivoque, y ahí es donde creo que yo, por lo menos una de las características más importantes que se le reconoce al emprendedor es una aptitud o una facultad de resiliencia, que no sé si la escucharon, pero es un atributo de la persona que le permite poder volver a levantarse a pesar de haber tropezado, ¿sí? O sea, a pesar de haber perdido, de haberse caído, poder levantarse de nuevo y emprender, ¿sí? O sea, emprender y seguir adelante. Esa capacidad de resiliencia la tiene que tener necesariamente el emprendedor, porque como les decía, en cualquier negocio es casi imposible que siempre le vaya bien, o sea, constantemente el emprendedor va a tener que ir sorteando las dificultades que se le vayan presentando, de otra manera no podría seguir. Entonces un emprendedor tiene todas estas características, ¿sí? Un buen observador, un analista, alguien que confía en su proyecto, alguien que toma riesgo, que asume riesgo, alguien que tiene o debería tener también una capacidad de dirigir personas, alguien que se esfuerza, pero alguien sobre todo que acepta sus errores, o sea, que acepta las pérdidas y que puede recuperarse e inclusive aprender sobre eso. Estas dos, yo me quedaré acá, ¿sí? En tomar el riesgo y de poder aprender de todos los errores que haya tenido. Esa sería la facultad esta de resiliencia. Eh, Luego, ya estando adentrando un poquito más en el tema, lo que nosotros estamos buscando acá en nuestro curso y en este tema principal, digamos, inicial, es que emprender puede ser una buena opción para nosotros, ¿sí? Entonces, uno puede, por ejemplo, si uno quisiera, pues se puede tener, por ejemplo, un buen estado, dedicarse a ser deportista, como está en este margen izquierdo superior, puede ser contador, ¿sí? Sería acá, un abogado que se dedica, o un empleado público, muy clásico, digamos, de imagen, puede ser que sea un gerente de un banco o puede darle nacimiento a una nueva organización, puede darle nacimiento a una idea, a un sueño. Esta última opción, esta cuarta, es la que estamos tratando en esta primera clase, ¿sí? Ver que emprender es una muy linda opción, una muy buena opción que podemos tener nosotros, inclusive como alumnos, como docentes, en fin. Esta es una buena opción y queremos entender cómo podemos llegar a dar ese primer paso y también entender por qué muchas veces nos cuesta dar ese primer paso. De allí que la primera pregunta es, ¿el emprendedor se hace o se nace? No sé, ustedes también habrán visto en varias oportunidades, en algunos charlas, videos, conferencias, lo que fuese, en muchas situaciones se da que eh, nos plantean esta pregunta, ¿sí? Muy similar a lo que es liderazgo. ¿El líder se nace o se hace? Bueno, en este sentido es, ¿el emprendedor se nace o se hace? La respuesta a esto es definitivamente se hace, ¿sí? ¿Y por qué eso? Porque si sería que uno simplemente nace con una cualidad emprendedora, la verdad que no valdría la pena ni siquiera tener la charla, digamos, ¿sí? No es así. Digamos, el emprendedor
se va forjando a medida que va atravesando distintas etapas y a medida que va básicamente teniendo experiencia emprendedora y contacto con gente que se dedique a la tarea o a la actividad. En este punto nos vamos a enfocar, ¿sí? Toda la charla se va a resumir o a enfocar, a puntualizar sobre el enfoque de que un emprendedor puede desarrollarse a través del tiempo con herramientas, con conocimiento y sobre todo con experiencia. Básicamente, ser un emprendedor implica un proceso que comienza a saber quiénes somos, ya vamos a ver sobre esto, y sobre todo por qué nos comportamos de una determinada manera. Bien. Para emprender cualquier actividad, para hacer cualquier cosa, ustedes deberían preguntarse, ¿no? Cuando yo hago, ¿qué actividad hago? Que la hago bien. ¿Y por qué la hago bien? Si cuando uno hace cualquier actividad, la que fuese, no sé, tocar guitarra, bailar, estudiar, cualquier actividad, cocinar, en estos tiempos de cuarentena sobre todo, quizá hay gente que está cocinando, bueno, quizá va descubriendo qué cosa le gusta, y uno hace las cosas de la mejor forma y se vuelve más eficiente cuando tiene motivación. ¿Sí? Una persona motivada es la persona que logra hacer básicamente lo que llega a idealizar, consigue cualquier objetivo. La persona, el ser humano, ha conseguido, se ha desarrollado, ha progresado y ha evolucionado porque ha estado motivado. Entonces, la motivación es el principal fuerza o el principal motor que le permite llegar y cumplir objetivos que quizás nunca se hubiese imaginado. Ese es el emprendedor. Chicos, ¿me escuchan? Bien. Sí. Bien, bien. Sí, profe. Bien, bien. Con lo cual, nuestra tarea es encontrar dónde está, dónde encuentro, dónde puedo llegar, dónde la busco, esa motivación. ¿Sí? O sea, si yo sé que la motivación es el impulso humano que hace que las personas consigan básicamente lo que se proponen, entonces yo tengo que buscar dónde está esa motivación, dónde la encuentro. Básicamente la respuesta es que la motivación está dentro de cada uno de nosotros, está dentro de uno mismo. Y entonces seguimos con este enfoque, nos ayudamos un poquito con la psicología, ¿sí? Y la psicología me da un esquema que se llama la teoría cognitiva del comportamiento y me dice que el ser humano, ¿sí? Toda persona, todo ser humano, pasa, mejor dicho, adquiere conocimiento, experiencia, vida, vivencia, y lo hace en un proceso como que implica, digamos, este triángulo, que significa que nosotros día a día nos relacionamos con nuestro ambiente, tomamos información de él y en base a la información que obtenemos del ambiente vamos a ir comportándonos, vamos adquiriendo determinados comportamientos. ¿Lo que quiere decir? Que el ser humano día a día procesa información, todos los días procesa información, en el proceso da un resultado, ya vamos a ver un poquito sobre eso, y ese resultado va a depender o va a provocar luego un comportamiento. Y esto se hace todos los días, pasa esto en el cerebro de cada ser humano todos los días. Con lo cual, este proceso es continuo, ¿sí? Es de continuo, es de todos los días y es lo que explica un poco por qué somos como somos. Seguimos con el concepto. Y entramos a un concepto bien importante que es la cognición o el pensamiento. ¿Qué es la cognición? Es una facultad o el atributo del ser humano de procesar información a través de la percepción, emitiendo con ello un juicio de valor. Bueno, vamos más despacio y vemos el esquemita. ¿Sí? Entonces la cognición es una facultad, un atributo que tienen todas las personas de percibir información del contexto. ¿Sí? Este es el contexto. Persona percibe información del contexto a través de la percepción y una vez que percibe esa información emite un juicio de valor, o sea, tiene un resultado, ¿sí? Que ese resultado básicamente va a ser, me llevo bien con el mundo, o sea, estoy conforme con el mundo, con las cosas y con mi relación con el mundo y las cosas, o estoy disconforme. ¿Sí? Si estoy bien o estoy mal. Básicamente serían esos dos resultados elementales y básicos que hacemos nosotros todos los días. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que
La percepción que decía acá, o sea, habíamos mencionado que el ser humano recibe información, procesa información a través de la percepción, y lo particular en el ser humano es que la percepción depende de cada uno. O sea, todos tenemos una distinta manera de ver la realidad, todas las personas. Y por ejemplo, acá, ¿sí? Esta persona ve un 6 y él un 9. ¿Sí? ¿Y de qué depende que venda un 6 o que venda un 9? Depende de los modelos mentales. Vamos a seguir con esto, ¿sí? O sea, y acá yo suelo dar un ejemplo muy concreto. En alguna oportunidad, de hecho, creo que en estos tiempos también de cuarentena, secuestraron, creo que eran bebidas alcohólicas que la quemaron creo que en el dique Los Alís o en el Carmen, no recuerdo bien dónde, pero fue en un dique. Quemaron mucha bebida alcohólica que secuestraron de un evento que se había realizado, un evento clandestino. Esta noticia salió por los medios digitales, ¿sí? Y después a mí que me gusta mucho ver por ahí son los comentarios de las personas, ¿sí? Para ver cómo percibe una misma realidad distintas personas. Fíjense, una de las personas dijo, frente a este hecho de quemar bebidas alcohólicas, dijo, el primero dijo, no, no creo, seguramente, no creo que lo quemen, seguramente se la robaron, se la van a quedar los policías. ¿Eh? El segundo dijo, no, ¿para qué? ¿Cómo me van a quemar? Mejor denmela a mí, segunda opinión. Y la tercera dijo, ¿por qué en vez de quemarla no la venden y con lo que recaudan de la venta le dan de comida a los comedores, por ejemplo, que no tienen dinero hoy? Serían las tres formas. O sea, hay tres maneras de percibir un mismo hecho del contexto. ¿Sí? Se quemó bebida alcohólica. Pero uno dijo, de, no creyó, digamos, que la policía esté quemando esas bebidas y tuvo esa percepción. ¿Sí? Otro dijo, mejor lo vendan, me vendan y con el dinero recaudo, y el otro dijo, ¿por qué no me la pasan a mí? Bueno, cada persona percibe el mismo hecho de una distinta manera. ¿Y por qué pasa así? Porque cada uno de ellos tiene un modelo mental distinto. ¿Sí? O sea, ve la realidad de una única manera. ¿Cuál es esa única manera? Su manera, su modelo mental. Esta es la que está acá. O sea, nuestro modelo mental nos proporciona a nosotros los anteojos con los que vemos la realidad. Y la vemos a nuestra forma, a nuestra manera, con nuestra forma. ¿Sí? Entonces, esto que es muy importante, que son los modelos mentales, nos dice que el pensamiento no es libre. ¿Sí? O sea, que nosotros no somos libres de pensamiento, estamos restringidos por nuestro modelo mental. Pensamos de una manera determinada porque tenemos un modelo mental determinado. ¿Sí? Determinado ¿por qué? Vamos a ver quiénes son los que determinan nuestro modelo mental, o sea, quiénes son los que forman nuestro pensamiento. ¿Sí? Es lo que vamos a ver ahora. Los modelos mentales, como les decía, a ver, acá, el modelo mental va a depender. Esto, vea, ustedes acá, no sé, que yo ven dos viejitos o una señora que toca guitarra. Bueno, depende. Yo puedo ver una pareja que están tocando guitarra, una copa creo que es la otra, o dos viejitos, ¿sí? Y lo que yo vea depende de mi modelo mental. Acá el 6 o el 9 que ya habíamos visto el ejemplo, ¿sí? Y eso depende de mi modelo mental, o sea, de cómo veo yo la realidad, depende de mi modelo mental. Y ese modelo mental, fíjense, va a depender de nuestra infancia, o sea, de cómo hemos crecido, ¿sí? Cómo nos han educado principalmente o esencialmente nuestros padres y luego la educación primaria. También va a depender de la experiencia de vida, o sea, del conjunto de experiencias que hayamos tenido durante toda la vida, pero la parte buena, digamos, o la parte por ahí motivadora o esperanzadora de esto es que también depende de mí, ¿sí? Depende de quién soy yo y depende de qué busco, o sea, en dónde me quiero enfocar. Estas dos son, digamos, el fuego propio, el amor propio, uno que tiene cada una de las personas. Entonces yo puedo decir que estos cuatro factores son lo que hacen o que definen mi modelo mental. Mi crianza, la experiencia que yo tengo, pero también hay algo mío, propio mío, que también define mi estructura mental. Seguramente lo define. Entonces, ese modelito, ¿sí? Nos puede a nosotros tener, como muestra acá el gráfico, encarcelados, nos puede tener atados y no nos hace ver la realidad quizás como es en verdad, ¿sí? No tiene cierta limitación. Y acá hay un concepto importante que nos dice que nuestro sistema de creencias nos indica lo que es cierto y lo que es falso.
y luego busca argumentos fuertes para sostener lo que pensamos. Esto es fundamental. Piensen un poco. Acá es clave, digamos, el concepto. La mente nos dice qué es lo que es cierto y qué es lo que es falso. Siempre. Nos dice qué es verdad y qué es mentira. Nos dice, esto nos lo dice la mente todos los días, a cada momento. Fíjense, si la mente supiese siempre qué es lo que es cierto y qué es lo que es falso, piensen cuando vemos una película de terror. Uno ve una película de terror y se asusta. Y uno piensa así, ¿por qué yo me asusto cuando veo una película de terror si supuestamente sé que eso es falso? Igual me asusto. Y uno hace eso porque la mente se mete, ¿sí? va perdiendo ahí, o sea, no es que se mete un poco en la película y a pesar de que sabe que es algo falso, lo considera cierto. ¿Sí? Con lo cual, nuestro sistema de creencia está basado en ese modelo mental. O sea, yo creo lo que mi modelo mental me ha dicho que tengo que creer. Y luego es tan esto fuerte que además de ello, también justifica mi sistema de creencias. Yo creo lo que quiero creer y cuando alguien me dice que estoy equivocado, además de eso, también refuerzo mi sistema de creencias, refuerzo mi modelo mental y genero o busco argumentos para sostener lo que pienso. Es así de fuerte, digamos, y es así también la limitación que tienen los modelos mentales. ¿Sí? Es muy fuerte, digamos, el tema de los modelos mentales. Y aquí es lo que tenemos que considerar entonces, ¿por qué pienso como pienso? ¿Realmente somos libres del pensamiento? Y no. Lo que estoy diciendo es que nosotros pensamos dependiendo de cómo nos hemos criado, nuestra experiencia y sobre lo que queremos ser. ¿Sí? Esto es lo actual, digamos. ¿Va? Esto básicamente es lo que nos pasó en la vida y esto es lo que yo quiero hacer hoy de acá en más. En base a todo esto va a ser definido mi modelo mental y vamos a ir procesando información todos los días. Acá hay un aporte de la neurociencia que también les traigo, digamos, a colación y que creo que le va a servir no solamente para esta asignatura, sino para cualquier otra. ¿Sí? Y me dice que todos los pensamientos que yo tenga, ¿sí? Cualquier pensamiento que yo tenga va a desembocar en una emoción. Y esa emoción va a desembocar en una conducta. ¿Eh? Esto también es un proceso y que pasa todos los días. Por ejemplo, y vamos directamente a los ejemplos. Miren, vamos directamente al ejemplo acá. Yo, por ejemplo, miren acá, soy una persona, un alumno que me saqué una mala nota, o sea, no llegué a aprobar, no llegué a aprobar. Yo frente a ese hecho, que es una realidad, no aprobé un parcial, o no aprobé un final, o lo que fuese, yo tengo dos formas de ver ese mismo hecho. El primero, podría decir, soy un tonto, ¿sí? La primera interpretación de si no tengo capacidad, soy un tonto, no puedo, no sirvo. ¿Eh? Ese pensamiento me va a llevar a qué? A una emoción, directamente. Primero pienso que no sirvo, que no me da la cabeza. Eso genera una emoción directa que es la depresión. ¿Sí? Me deprimo, me siento mal, lloro, no quiero comer, no quiero hacer más nada, dejo el estudio, dejo todo. ¿Sí? Y eso me puede decir, por ejemplo, bueno, ya está todo perdido, el año está perdido, ¿para qué tiro todo por la borda? ¿Eh? Esa es una manera de interpretar una mala nota. Otra manera de interpretar lo mismo sería, miren, me saqué una mala, pero ¿qué hice? Nada. ¿Sí? O sea, simplemente no estudié, lo cual, este es el pensamiento, eso me lleva a una emoción, la emoción sería, me enojo conmigo mismo por no haber estudiado y por no haberme esforzado. Y el siguiente paso, la siguiente acción, que es un comportamiento, sería, me pongo a estudiar. ¿Sí? Con lo cual, el resultado final va a ser, bueno, me recibo, aprobé la materia o demás. ¿Sí? Entonces, este esquema de pensamiento, comportamiento y resultado es muy importante. ¿Sí? Siempre va a suceder esto en la vida de nosotros. Depende de cómo pensamos, inmediatamente vamos a tener una emoción y esa emoción me va a generar un resultado. Si yo pienso que no tengo las facultades, evidentemente me voy a sentir mal, voy a comportarme mal y el resultado va a ser malo. Si yo pienso, en este caso de abajo, que me saqué una mala nota porque no estudié, no me esforcé, la emoción que va a surgir va a ser un enojo, pero conmigo mismo, el resultado o el comportamiento que va a resultar sobre esto va a ser, bueno, ponerme a estudiar y evidentemente el resultado puede ser distinto, digamos, muy bueno. Entonces, como conclusión, nuestras vidas son el resultado de un conjunto de comportamientos que hemos decidido tomar.
Ese comportamiento fue influenciado por un conjunto de emociones y de emociones definidas por nuestro comportamiento. ¿Sí? Esta es la conclusión final de este esquemita que habíamos mencionado primero de pensamiento, emoción y resultado. ¿Sí? Pensamiento y emoción. Bien, el esquema de iceberg, todo esto es el aporte a la, que hace la neurociencia al emprendedurismo. ¿Sí? Esto que vimos acá, lo que acabo de mencionar es esto. Miren, el pensamiento, o sea, ¿qué dice el iceberg? El iceberg, el modelo del iceberg, lo que me dice es que lo que ven las personas, lo que nosotros podemos ver, la parte visible, son los comportamientos y los resultados. Por ejemplo, me siento mal, me dedico a no hacer nada, no sé, dejo de ir a clase y demás, los resultados negativos. Eso es lo que se puede ver. Lo que no se puede ver es lo que está por debajo, digamos, del agua en este iceberg, son las emociones y los pensamientos. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que, y por qué pienso lo que pienso? Ya habíamos hablado sobre el pensamiento. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Quiénes generaron ese modelo mental? Y bueno, mi experiencia, mi vida, todo lo que me pasó, más lo que yo quiero de mí. Sí, eso genera la emoción y esta emoción, un comportamiento y luego un comportamiento, un resultado. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Esto es una tarea que después voy a también trasladarlas a ustedes, que es bastante útil, digamos, al día a día, y que tiene que ver con lo que se llama el medidor de las emociones. Miren, yo me debería preguntar todos los días cómo me siento. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me sentí en las últimas semanas? ¿Cuánto sé de mis emociones? Es importante. ¿Por qué? Porque mientras yo más conozco de mis emociones, o sea, de cómo me estoy sintiendo, más voy a saber cómo luego me voy a comportar. Si yo sé que estoy enfadado, enojado, nervioso, evidentemente lo primero que tengo que hacer es calmarme para poder pensar. ¿Sí? O sea, bajar un cambio. Eso, digamos, pero para eso yo lo que tengo que hacer es tomarme el tiempo de definir cómo me estoy sintiendo en un momento determinado. Con lo cual, con este medidor, yo lo que puedo hacer es, fíjense, miren, el medidor me dice, yo tengo básicamente la emoción, ¿sí? Que yo puedo estar contento con mi emoción, o sea, en una situación agradable, o descontento con mi situación personal, que sería una cuestión desagradable. ¿Sí? O sea, me siento bien, me siento mal. Y en el otro eje yo tengo la energía, o sea, ¿qué estoy? Sería up, arriba, alto, ¿sí? Estoy full, a full, sería en términos nuestros, digamos, más de los jóvenes, o estoy bajo, no sé cómo dicen los chicos esto, bajo. Sí, estoy con mucha energía o estoy con poca energía, estoy contento con lo que pasa, estoy mal o disgustado con lo que pasa. Y entonces en la intersección de estos dos ejes, lo que tenemos son, el resultado son las emociones. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, miren, con poca energía y no estoy contento con lo que me pasa, estoy triste, sería. ¿Sí? Piénsenlo. Si yo estoy contento con lo que me pasa, pero con poca energía estoy tranca, sería acá, estoy tranca. Ahí. Si estoy desconforme con lo que pasa, pero con mucha energía estoy enfadado, estoy enojado, furioso. Y si estoy contento con lo que me pasa y estoy con mucha energía, estoy eufórico, estoy contento, estoy alegre. ¿Sí? Esas serían básicamente las 4 emociones. Mientras más yo conozco de de mis emociones, esto me permite a mí a pensar mejor, a razonar mejor. Y luego a tener una mejor toma de decisión, mejor comportamiento, y eso me va a permitir también un mejor resultado. Bien, todo esto ¿por qué? Bueno, la teoría, para todo, hasta aquí lo que estamos, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos viendo, sobre todo, hasta acá es la actitud, o sea, pensar en la persona, en por qué decide o no decide emprender. ¿Qué es lo que le pasa a la persona antes de emprender? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene seguridad? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces, todo hasta aquí estamos hablando básicamente de la actitud. En este esquema lo que se muestra es que para que una persona llegue a tener una conducta determinada, cualquiera sea, en nuestro caso esto va a ser emprender, necesita reunir al menos 3 requisitos. Esos requisitos son la actitud,
la norma subjetiva y una percepción de control. ¿Eh? La actitud, hemos estado hablando hasta ahora todo de actitud, porque básicamente todo ronda acá. ¿Sí? La actitud es creencia en uno mismo, lo que decía hace un momento. Hay esto que no quiero que lo olviden, porque es muy bueno para cada uno también. Hay dos, tres palabritas que le hacen a la vida de todas las personas, ¿sí? La definen en la vida, que es creer en uno mismo. Creer en uno mismo, cuatro palabritas, ¿sí? Si yo no creo en mí mismo, si yo no creo en mí, nada va a poder suceder, ¿sí? Porque yo mismo no estoy creyendo, o sea, no, si no creo en mí mismo, o si yo creo en mí, todo sucede, ¿sí? Si no creo en mí, evidentemente nada se va a poder hacer. O sea que todo nace en actitud, ¿sí? Esta creencia, la creencia en mí, es la primera condición para emprender, ¿sí? La segunda, que también es muy importante, es la norma subjetiva. ¿Qué significa la norma subjetiva? No solamente tengo que tener una aprobación mía propia, sino que además debo tener una aprobación social, y esto también es bastante duro. O sea, la sociedad también me dice qué cosas son buenas y qué cosas son malas, qué cosas acepta y qué cosas rechaza, qué cosas premia y qué cosas castiga. La sociedad constantemente me dice eso a mí. A todo mi comportamiento me dice está bien o está mal. Esto pasa siempre. Entonces, no solamente debo tener una aprobación mía, sino también de alguna forma una aprobación social. Y el tercer punto es la percepción del control. O sea, además, para tener una conducta determinada, yo debo percibir o manejar ciertas variables de lo que yo quiera emprender, de lo que fuese, ¿sí? Debo conocer. En el caso de un emprendimiento, ¿qué sería bueno? Bueno, saber de costos, saber de ventas, conocer mis clientes, conocer cómo calcular resultados, llevar impuestos y demás, ¿sí? Eso me va a aumentar la percepción del control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y cada uno, fíjense, cada uno de estos puntos, tanto la actitud, la norma subjetiva y la percepción del control, implican determinadas herramientas para poder incrementarla o mejorarla y entonces sí provocar la intención y luego la conducta. Por ejemplo, para cambiar nuestra actitud, ¿sí? Esta charla básicamente está apuntada a un cambio de actitud, ¿sí? Si no la tenemos, sería cambiar la actitud. Para la norma subjetiva, o sea, para cambiar, para el segundo punto, sería muy bueno que la sociedad empiece a valorar al emprendedor, o sea, a premiar o a considerar o a respetar el fenómeno emprendedor. Eso sería muy bueno y aportaría muchísimo a un comportamiento emprendedor social, digamos, aumentar nuestra tasa de emprendedurismo que también se puede medir. Y para aumentar la percepción de control, yo necesito, por ejemplo, cursos sobre gestión de negocio. ¿Sí? Yo aprendo más sobre esto y sabré más de negocio y entonces me animo más a tener la conducta. Bien, entonces estas tres van a generar la intención y luego eso una conducta. Ya estamos por el final. ¿eh? Entonces, aprobación individual, aprobación social y creencia de control. Esta serie de esquemitas, aprobación individual, aprobación social, creencia de control, esto nos da credibilidad. Esto, pero además a esto hay que sumarle algo muy importante que es la predisposición al actuar. O sea, aparte de tener estas tres aprobaciones, yo necesito predisposición al actuar. O sea, sigo necesitando una cuestión de actitud. Yo puedo creer en mí, puedo pensar, puedo conocer todos los mercados, el segmento, las estrategias y demás, pero aún así me sigue faltando que actuar. Si ustedes piensan en los emprendedores se diferencian, como lo decía al principio, en que ellos más que pensar o piensan, pero actúan, sobre todo actúan. Entonces este es otro factor importante, es la predisposición a actuar. Bueno, con todo esto nosotros lo que tenemos es un potencial emprendedor, ¿sí? Y ese potencial emprendedor, o sea, un emprendedor posible, ¿sí? Que necesita un pasito más para convertirse o para que genere el evento emprendedor, que es lo que nosotros buscamos, y ese pasito va a estar en estos dos apartados, que es la disconformidad o la conformidad, o sea, que la persona siempre va a analizar un estado situacional propio, ¿sí? Cómo se siente. Si está disconforme, si está disconforme, hay posibilidades de un evento emprendedor. O sea, por ejemplo, me trata mal mi jefe, bueno, no quiero trabajar más, pongo un emprendimiento. Sería esto. ¿sí? Y el otro camino, digamos, que es más difícil, es
supongamos que yo tengo todas las características y aprobaciones para emprender, pero tengo un problemita, estoy conforme con mi vida, digamos, que es básicamente el empleado público, ese que le gusta quedarse como está y que siente que la vida así está bien. Esa persona tiene conformidad, ¿sí? Prefiere el status quo, o sea, prefiere estar como está, porque así como está bien, está seguro. ¿Bien? Entonces a esta persona es más dificultoso llegar al evento emprendedor. ¿Por qué? Porque está bien como está cómodo. ¿Sí? A este necesita un evento precipitador, o sea, alguien o algo que le haga cambiar, que haga que esta situación de comodidad se modifique. Eso llamamos evento precipitador. Por ejemplo, mi jefe me trata muy mal, me pega una patada, me echa, y entonces yo ahí sí genero una motivación para emprender. Sería este otro camino. ¿Sí? Entonces, si estoy conforme, el camino está como bastante más claro. ¿Eh? O por ejemplo, no tengo trabajo, y bueno, es muy fácil que pueda emprender si además tengo actitud y todas estas aprobaciones, pero si estoy conforme es muy difícil porque yo tengo que romper con el status quo, y esa ruptura nace si tengo un evento precipitador, o sea, algo que me haga cambiar esta situación de equilibrio. Bueno, vamos terminando, como le decía, el aporte de la psicología, o sea, la creencia en uno mismo, ya hablamos bastante de esto, lo termino, pasamos un poquito rápido. ¿Qué quiere decir aprobación individual? Creer en mí. ¿Eh? Pero acá el llamadito es creer en mí cuesta, y les aseguro que creer en mí cuesta mucho. ¿Sí? Me convertiré en la persona que deseo ser, y sí, todo depende de mí. Si creo en mí, aunque esto implique un proceso largo y muy difícil de transitar, esto es así, ¿sí? Entonces yo me puedo ver así, ¿sí? Como este gordito que está acá, ¿ah? O me puedo ver así, como un futuro crack, digamos. Y en algún momento quizás llegar a ser un Messi o algo similar, por lo menos, ¿sí? De la misma forma yo me puedo ver así, o puedo ser así. Y en algún momento puedo ser médico o alguna otra profesión. O sea, depende de cómo yo me vea a mí mismo, o sea, de qué tanto yo creo en mí. Lo que yo creo en mí, insisto, es el pensamiento, esto depende de los modelos mentales a su vez, y esto va a generar una emoción, la emoción una conducta y luego un resultado. Ojalá sea esto. ¿Sí? Yo acá le quería comentar, siempre suelo hacerlo, una experiencia por ahí personal, cuando yo cursaba creo que el tercer año ¿sí? de Ciencias Económicas. Yo recuerdo haber ido a una conferencia en una jornada de administración, sí, era la cuarta jornada de administración, nacional de administración, y un, el expositor era un docente muy bueno, yo se veía, digamos, captaba la atención de todo el auditorio, y había generado una pregunta, hizo una pregunta que en el auditorio creo que nadie la podía responder, y era una pregunta bastante de lógica, de razonamiento, y recuerdo que yo sabía la respuesta inclusive cuando ya estaba formulando la pregunta. Y yo esperaba bueno, que la gente vaya respondiendo, vaya respondiendo, vaya respondiendo, y esperé tanto que se acabó la clase y no respondí nada, digamos. Ese día, que como les digo, lo recuerdo bastante bien y lo tengo bastante presente, ese día me puse a pensar en mí, ¿sí? Y lo que había resultado, o sea, la reflexión propia fue que no había sido la primera vez que me había pasado, en realidad me había pasado toda la vida, o sea, esa misma situación la había vivido prácticamente toda mi vida. Y a partir de ese día dije, bueno, ya no me va a pasar más, digamos, esto de callarme y de no ser activo. Y les aseguro que al próximo día ya fui a la facultad, empecé a participar en todos los grupos que yo tenía, con los profesores, con las consultas y demás, y de ahí yo creo que fue uno de esos puntos de inflexión, eso que te hace cambiar, y tiene que ver con esto de la creencia. ¿Sí? Quizás en ese momento no creía en mí, no venía creyendo en mí, y hay un momento en que uno puede cambiar, ¿sí? Y en vez de verse así, me veo así, en vez de verme así, me veo así. ¿Sí? Y esto cambia y después puede cambiar toda la vida. Todo depende de lo que yo crea, porque la mente hace eso, me dice qué es lo que, como le decía desde el comienzo, la mente me dice a mí qué es cierto y qué es falso, y eso va a depender básicamente de mí mismo, digamos, de mi forma de pensar. Luego habíamos dicho, ¿sí? El segundo requisito, que es el aporte de la psicología. Esto es un aporte o la aprobación social, ¿sí? Si recuerdan esta imagen,
¿sí? Creo que no sé si han visto la película, creo que es Náufrago la película, ¿sí? Donde él queda solo ahí con la pelotita que es Wilson. Bueno, ¿qué aprendí yo de la película? Que la persona es un ser social, ¿sí? Dependemos básicamente de la sociedad, de nada sirve tener lo que tenga si yo estoy solo, ¿sí? Ninguna riqueza vale si uno está solo. Entonces, quiere decir que la sociedad llega a influenciar muchísimo en mi pensamiento y luego en mi emoción y también en mi comportamiento. Esto es importante. Entonces, con lo cual, yo, por ejemplo, muchas veces le temo a lo que diga la sociedad de mí, ¿sí? A que se burlen de mí, a que tengan cosas que decirme, a muchísimas cosas yo le temo, pero ¿a quién? Sobre todo a la sociedad. O sea que necesito de esa aprobación social. ¿Mm? La aprobación social, inclusive nuestra sociedad me dice qué es bueno y qué es malo, e inclusive incentiva ciertos comportamientos. Pensemos en esto, miren, este comportamiento, si por ejemplo, mira, hacer trampas, la mano de Dios, recuerdan una canción y toda Maradona, ambas, ¿sí? Hablan de la trampa. Y nuestra sociedad argentina, lamentablemente, me dice a mí, sos bueno, sos pillo, sos inteligente. Es como que nosotros hemos adoptado esta idea de hacer trampas como algo bueno. La sociedad inclusive aplaude esto. ¿eh? Y sería bueno que la sociedad, por ejemplo, nos ayude también como sociedad a valorar otras actitudes, no solamente que no sería, digamos, esto, sino sería valorar ser solidario, valorar el esfuerzo, valorar el trabajo. ¿sí? Nuestra sociedad está más por acá. Lamentablemente tenemos mucho más esto. Por eso es que el emprendedor por ahí no es tan considerado como una persona que haga las cosas bien, ¿sí? Más bien es por ahí recriminado. Entonces decimos acá, nuestra sociedad argentina o nuestra sociedad jujeña, para esta sociedad, el emprendedor es un modelo a seguir, fíjense. Y yo diría que, ¿qué prefiero yo? ¿Ser policía corrupto? ¿Ser un docente que no cobra nada? ¿Ser un médico? ¿Ser un emprendedor? ¿Ser Messi? ¿Ser Maradona? ¿Qué me dice a mí la sociedad? ¿Qué es bueno ser cuando yo sea grande? O sea, ¿cuáles son los modelos a seguir? ¿En qué queremos convertirnos? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? O sea, todo esto no solamente surge de uno mismo, como habíamos mencionado, sino también de la sociedad. La sociedad también me está diciendo a dónde debo ir. ¿eh? Entonces, ¿cuáles de estas, por ejemplo, profesiones pareciera que está bueno ser Maradona? Está bueno ser médico, y esto creo que por ahí no tanto. Entonces la sociedad a mí también me está diciendo qué cosas son buenas, qué cosas son malas, y eso me va a ayudar a mí a que yo me convierta en un emprendedor o un empleado público. ¿sí? También me lo está diciendo. Finalmente, esta es la última, entonces seguramente están muy cansados. Eh, Respondemos a la pregunta esta de se hace emprendedor, ¿sí? Y yo creo que, como les decía, desde que iniciamos la charla, yo, persona, ¿sí? Tengo siempre frente a la vida dos posibilidades. Me veo así, ¿sí? O me veo acá como de abajo. Depende de mí, depende de cómo yo vea la realidad, ¿sí? De cómo perciba la realidad. Eso, por ejemplo, si yo me veo como esta figura de arriba, seguramente me va a llevar a un conjunto de personas, a reunirme con un conjunto de gente que tiene una determinada actitud, una determinada forma de vivir y de comportarse, y los resultados evidentemente creo que los vamos a conocer, ¿sí? Seguramente sean malos. O puedo optar por cambiar, por ejemplo, otro grupo de personas, otro grupo de ambiente, y vivir experiencias también distintas. Esto otra vez depende de mí, ¿sí? Entonces yo puedo tener puedo tener este camino, por ejemplo, o no sé, ponerme a jugar videojuegos toda la tarde o salir a correr, juntarme con malos amigos, juntarme con los amigos del estudio, ¿sí? O sea, hacer amigos con ellos o hacer amigos con estos otros. Depende de mí. ¿sí? Esto es una cuestión social también. Yo decido si me dedico a jugar a los videojuegos o si dedico a salir a correr. Si me dedico, por ejemplo, en las cuestiones de tutú, si sigo en mi situación de timidez o empiezo a cambiar mi comportamiento y empiezo a tener actitud. Todo esto son decisiones, ¿sí? ¿Cómo me veo así o así? ¿Con quién decido tener contacto social? ¿Con este o con este? ¿Qué decido hacer de mi tiempo libre? ¿Esto o esto? ¿Cuál será mi actitud frente a la vida? ¿Esta o esta? Y todas son actitudes, o sea, todas son decisiones que uno la debe tomar a diario. Vuelvo a esto.
Se nace, se hace uno emprendedor, ¿puedo ser yo un emprendedor? ¿Eh? Y habíamos mencionado este modelito, ¿sí? Varias veces, esto de que yo vivo todos los días, aprendo todos los días, con lo cual esto me lleva a mí a pensar a que todas las personas pueden ser emprendedoras, cualquiera, yo, ustedes, cualquiera. ¿Por qué? Porque yo aprendo día a día. Todos los días aprendemos de las personas, de las cosas que nos pasan, ¿sí? Y esto es la teoría cognitiva del pensamiento. ¿Eh? Nos dice que podemos aprender todos los días, pero si vivimos haciendo la misma cosa, evidentemente vamos a tener el mismo resultado. ¿Sí? Si yo quiero cambiar, entonces, como decía en el punto anterior, si yo quisiera tener una actitud eh, más emprendedora, lo que yo debo hacer es empezar a cambiar primero mi actitud. Y para cambiar mi actitud tengo que cambiar mi forma de pensar y empezar a creer en mí. ¿Sí? Sería la, digamos, en definiciones. Bueno, acá para lo que le gusta a básquet, sobre todo a mí me gusta muchísimo el básquet, por eso traigo a colación este gráfico. ¿Sí? Michael Jordan, que se considera el mejor jugador de la historia del básquet, eh, alguna vez dijo en alguna entrevista, ¿sí? Escuchen por ahí si no lo leen bien, él dice, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso el éxito que tengo. O sea, creo que con esto básicamente resumo una de las estrellas más importantes en el básquet, lo que él piensa que es la vida y por qué él tiene éxito, básicamente por actitud. Otro, mucho más actual, Kevin Durant, también jugador de básquet, dice, el trabajo duro supera el talento cuando el talento falla para el trabajo duro. Básicamente lo mismo, ¿sí? Una frase también que a mí siempre no solamente me gusta cerrar las clases, sino recordarla, así que la disciplina tarde o temprano gana el talento. O sea, toda en la vida va a depender de qué tanto esfuerzo le pongamos. Última vez, se nace, se hace emprendedor. Sí, chicos, la idea o la conclusión es que todos podemos emprender y como les decía yo, esta primer clase es precisamente para que tengamos esa motivación de perderle miedo no solo, por ejemplo, a estas cuestiones virtuales, y me incluyo en esto también, sino que para que la vida de aquí en más también podamos encararla de una forma distinta, con mucha más actitud, con mucha más confianza, y entonces así seguramente vamos a tener un mejor, primero una mejor emoción y luego un mejor comportamiento.